Sintoniza cada jueves de 10 a 11 de la mañana J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. La Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del MIBE te lleva a conocer el quehacer de los miembros de las Fuerzas Armadas y de sus instituciones. J5 Interactivo, un programa sin desperdicios. Por esta, la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para el resto del país. Muy buenos días, Dios le bendiga en esta mañana. Gracias por el favor de su sintonía. Sean todos bienvenidos a su programa favorito de todos los jueves, J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Les saludamos en nombre de nuestras autoridades militares, en la persona del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, y de nuestro Director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto MIBE, Capitán de Navío Augusto Alberto Lizardo González. Con ustedes desde cabina en Santo Domingo, República Dominicana, un equipo de la comunicación, con ustedes Nabel Otaño y esta servidora quien le habla. De inmediato pasamos a lo más importante, lo que es la palabra de Dios. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. Muy buenos días, Yanibel. Bendiciones para todos los que nos escuchan. Feliz de estar una vez más compartiendo con todos ustedes. Hoy abordaremos en nuestro programa J5 Interactivo el tema manejo del liderazgo y disciplina como modo de vida. Hay personas que son líderes no natos, pero todo el mundo tiene la capacidad para poder desarrollar a través de prácticas habilidades necesarias que le ayuden a ser guía de las personas que los rodean. En el caso de las Fuerzas Armadas, poseen como uno de sus objetivos fundamentales formas excelentes líderes en todos los niveles, tanto estratégicos como operacional y táctico. Hoy conoceremos cómo se deben manejar los líderes y las disciplinas. Y continuamos con su programa radial J5 Interactivo, hoy con un tema bastante interesante: manejo del liderazgo y disciplina como modo de vida. Tenemos como invitada especial a la psicóloga clínica, terapeuta sexual y de pareja, Virginia Pérez Ruiz. Bienvenida, Virginia. Buenos días, chicas, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Un placer de estar aquí y bienvenida al programa J5 Interactivo. No, para mí es más que un honor poder acompañarlas en la mañana de hoy. Bien, y entrando en materia, queremos saber qué es el liderazgo. Mira, el liderazgo no es más que un conjunto de habilidades gerenciales que puede poseer un individuo, donde puede influir de manera en su forma de actuar, pero también en su forma de ser. Yo considero que es un grupo de preparación a nivel generalizado, dígase que hay un manejo de inteligencia emocional, hay un potencial de ver las cualidades de la otra persona, o sea, es como un ejemplo a seguir, pero también es un buen instrumento para otros y poder sacar el potencial a su máximo de aquellas personas que pertenecen a ese grupo, donde ese ser humano puede contribuir, pero también puede direccionar. Ok, y en ese mismo tenor, ¿es fácil lidiar con esas personas para sacar su potencial? Le digo porque muchas veces uno quiere hacerlo, pero a veces la autoestima, a veces el querer, pero no sé, como un poco de déficit de autoestima, como dije anteriormente. ¿Es fácil sacar el potencial? Mira, el líder va a desempeñar su destreza, ¿ok? Y en donde esa persona se relaciona. Si tiene un buen dominio, un manejo de lo que es la conducta humana, pues claro que va a sacar el potencial, no importa si esa persona tiene una baja autoestima, si es introvertido, porque él va a ver cuáles son sus fortalezas y debilidades y lo va a guiar dentro de una dirección donde se va a buscar una meta o un objetivo específico. Obviamente hay personas que son más fáciles de instruir y de sobrellevar y hay otras que no, pero ahí es donde pone el mayor esfuerzo y donde pone quizás el reto a ese líder de poder sacar el potencial a ese ser humano que está bajo su mando. ¿Cómo se logra la disciplina para el liderazgo? Mira, primero con el ejemplo, el que es líder debe de desempeñar, no tan solo dirigir, también tiene que aprender a delegar, también tiene que
no simplemente dar órdenes, sino implantar el objetivo y la meta deseada y dejar que ese grupo de personas comience a fluir y ver la destreza de cada uno, porque cuando nosotros nos limitamos y obviamente estamos diciendo qué hacer y no dejando que ese individuo pueda desarrollarse. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Obviamente es una persona que no tan solo dice cómo lo debemos de hacer, sino que también da con el ejemplo, tanto en la disciplina, tanto en el manejo de sus emociones, tanto como ver el potencial del otro, pero todo esto va a trabajar de forma, vamos a decir que concluimos diciendo que es un ejemplo a seguir. ¿Cuál es la importancia del liderazgo dentro de las organizaciones? Sumamente, sumamente. Aparte de que hay una disciplina que se debe desempeñar, pero también hay que tener un orden, una cabeza donde yo pueda direccionarme, donde yo pueda quizás apoyarme, donde yo pueda tener como un ejemplo a seguir, vamos a decir, una línea donde yo pueda tener herramientas para poder sacar el máximo potencial, ya sea en el núcleo donde me encuentro, sea una institución, sea un negocio, sea una familia. Es sumamente importante tener como una cabeza donde esta persona sea sumamente funcional para que los demás puedan tener un apoyo y donde hayan sus debilidades, porque hay que decir que también se cometen errores, hay que decir que no siempre sale como nosotros no lo planteamos. Entonces, de esas debilidades nosotros tenemos que transformarlas a fortaleza, y para eso tú tienes que tener una buena cabeza. O sea, no podemos poner a nadie por ponerlo, sino que esa persona tenga la destreza y también su desarrollo y la parte humana bien firme para poder direccionar a un grupo de personas. Usted habla mucho de la parte de la disciplina. ¿Se le ha hecho difícil usted lidiar con pacientes, ¿no?, que usted ha tenido para ello, ¿cómo le digo?, desarrollar sus destrezas en conjunto con la disciplina? Mira, hay pacientes que son muy disciplinados, hay otros que pueden desarrollar un trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, que son esas personas que les gusta ese orden, todo bajo reglas, donde hacen listas. Y mira, yo diría que más que ver una disciplina, porque la disciplina va a ver mucho más resultados, vas a ver mejores resultados. Un paciente disciplinado, tú vas a ver un orden de que tú te pones, vamos a decir, un plan de trabajo a nivel clínico, y ahí sí tú vas a desempeñar y vas a ver buenos resultados en un tiempo específico. Cuando el paciente no tiene disciplina, obviamente los resultados, en caso de que lleguemos a lograrlos, son mucho más lentos, el tiempo es mucho más largo, a veces hay muchas más recaídas, a veces no se logran los objetivos. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Ver las debilidades del ser humano, de dónde viene esa falta de disciplina, ese orden, porque a veces tienen el interés, el deseo, si ellos mismos se boicotean emocionalmente, ya sea por algún trauma de la niñez, por vamos a decir, alguna mala experiencia de la adolescencia, porque toda base de todo adulto es la infancia, y si nosotros no vemos el origen y hacemos un historial clínico, no vamos a sacar el potencial de esa persona. ¿Cuáles son las principales características de un líder? Un líder es disciplinado, obviamente, practica con el ejemplo, es una persona que siempre está dispuesto a escuchar, es una persona que no te va a etiquetar ni te va a señalar, ni simplemente se va a enfocar en tus debilidades, sino que va a ver más allá de tus fortalezas. Un buen líder a veces ve mucho más que ese ser humano puede verse en su potencial. Un líder cuando comete un error, cuando hay una recaída, hace un reconocimiento del mismo y lo convierte en fortaleza. Un buen líder delega funciones y ve y deja que el otro fluya, no necesariamente bajo mis normas y mis reglas, sino que va viendo las destrezas de la otra persona y puede poner personas, vamos a decir, en lugares específicos de acuerdo a su talento, de acuerdo a su capacidad, porque lo que no funciona es que tú quieres encajar como esa pieza de rompecabezas a una persona que no está diseñada para vamos a decir, esa formación del rompecabezas. Entonces, ¿qué hace? Ve cuáles son tus destrezas, tu fortaleza, y ahí lo va ubicando y obviamente se van viendo los resultados exquisitamente.
¿cuáles hábitos de disciplina nos ayudan a ser un buen líder? Mira, la organización. Primero hacer un reconocimiento de cuáles son mis fortalezas y debilidades y trabajar dentro de las debilidades, porque a veces nos enfocamos en nuestra fortaleza y no nos salimos de ahí como una zona de confort que no es confortable porque no sigues evolucionando, no sigues avanzando. Entonces, cuando yo sé que reconozco mis debilidades, ay, mira, que tú sabes que matutinamente yo me da mucha brega levantarme, entonces si yo tengo que levantarme a las 6, pero pongo la alarma a las 6 y todavía a las 6:15 estoy en la cama, 6:30 porque me da mucha pereza. Hay personas que son nocturnos, que funcionan más en nocturnos y otros matutinos o vespertino. Entonces, ¿qué pasa? Que yo reconozco cuáles son mis habilidades. Entonces, vamos a suponer que no me puedo levantarte muy temprano, entonces lo que hago es que pongo media hora antes el despertador y trato de hacerlo como una disciplina. Nuestro niño interno nosotros tenemos que educarlo o reeducarlo. Sentir que tú como adulto o adulta estás desempeñando una función donde vas a plasmar el orden, pero también vas a apoyar a tu niño interior. El niño interior es el que hace la rabieta, el que maneja los egos, muchas otras cosas que pudieran desempeñarse en tu vida adulta como una forma de comportamiento. Entonces, ¿qué haces? Trabaja con tu niño interior y decir, vamos, tú puedes, vamos adelante. Palabras de afirmación nos ayudan muchísimo, que cuando nosotros hacemos ese gran esfuerzo de que esa alarma sonó a las 6 de la mañana y yo me levanté por encima de mi pereza, de mi sueño, de todo. Entonces yo tengo que verme al espejo y felicitarme. O sea, son pequeñas cosas que tú dices, no, pero es su deber. Y los padres cometemos muchos errores de que decimos, no, pero es su deber, sacamos una nota. Es su deber porque es la única deber. Claro, es su deber, pero tú tienes que reforzar esa conducta positiva de ese ser humano que le cuesta desempeñar ese rol. Entonces, ¿qué tú haces? Cuando tú fortaleces esa conducta positiva, se va a repetir. Pero cuando tú me acusas, cuando yo siempre lo hago mal, cuando yo nunca hago eso, entonces, ¿qué te espera? No va a haber cambios. Entonces, un buen líder se enfoca en esa parte. Un buen líder dice, espérate, déjame ver a Ana, a Ramón, que yo sé que mayormente llegan 2 o 3 minutos tarde. En vez de recibir esa sanción, yo agarro y le digo, siéntate, ¿qué pasó? Ah, no, mira, que tuve inconveniente, mira, que me da pereza, mira, entonces necesitamos tener consecuencias también, pero ver la raíz de por qué pasó, o sea, por qué llegas tarde, por qué no llegas puntual, y muchas veces se han descubierto situaciones lamentables o catastróficas que ese ser humano no se atreve a decir. Entonces, cuando tú te pones en el lugar del otro, claro, sabiendo que lo hace de buena intención, porque también hay sus rejuegos, y tú tienes que detectar cuándo es real y cuándo no. Entonces ahí pero primero tú tienes que preguntar qué pasó, qué te llevó a hacer eso. Mira, si vuelve a repetirse, entonces ya tú sabes que este tipo de sanción lo vas a tener, no puedo tener privilegios con nadie. Eso sería como autoanimarse uno mismo, podría yo decirlo. Sí, y mira una cosa, nosotros somos lo que pensamos. Si tú sientes que vas a dar para una función, lo vas a dar. Si tú sientes que no vas a funcionar, no vas a funcionar. Nosotros no somos lo que somos, sino lo que creemos que somos. Hay personas que tienen mucho potencial, que tienen mucho talento y si no se lo creen, no lo son. Y hay otras personas que no tienen mucho talento y se lo creen y funcionan. Entonces nuestras mentes o nos salvan o nos enferman. Entonces tú decides qué pensar y cómo pensar. Por eso las percepciones, por eso se trabaja mucho en los líderes con lo que es la inteligencia emocional, porque la percepción que tú tienes, nosotros tenemos una cuestionante interna que debemos de saciar, por ejemplo, ¿por qué? O sea, ¿por qué ella me trató así cuando yo llegué? Eso fue tal cosa, no, ya yo hago una suposición y me respondo, pero si yo pienso en positivo, aunque sea algo negativo que tú me quisiste transmitir, va a funcionar de manera agradable. Yo no sé si ustedes ven esto, de que cuando una persona llega, tú tienes un mal día, llega y sonríe, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto. Entonces eso contagia mucho. Un liderazgo debe tener actitud. Si no tiene actitud, no importa el grado de inteligencia que tenga, dígase de coeficiente intelectual alto, si no tiene un grado de inteligencia emocional, eso no le sirve de mucho. En ese mismo tenor, yo sé que nos estamos enfocando más en el líder. Le digo porque hay situaciones, no en mi caso, pero sé que hay situaciones laborales que le pasan a compañeros que quizás el líder
no quiere como seguir fluyendo con esa persona, de que la persona siempre vive quejándose, de que la persona nunca puede, de que la persona no hace su trabajo, se lo tira a su compañera. ¿Qué consejo usted le da a ese líder para que pueda cambiar o un poquito implementarle un poco el ánimo o el deseo de trabajar o el deseo de tener compañerismo con algún empleado o compañera de trabajo? Escucharlo, sentarme frente a frente en una privacidad y preguntarle, no en acusación. No, hay 3 palabras que se eliminan cuando tú quieres humanizarte con el otro o ver la raíz de la situación, y es tú, siempre, nunca. Eso no se menciona porque tú me estás acusando. Siempre, siempre lo hago. Nunca, nunca lo he hecho. Entonces, ¿qué haces? Que no voy a esperar cambios, o sea, no va a haber cambio. Entonces, vamos a escuchar al ser humano. Fulana, ¿qué pasa? Que necesito saber qué te pasa, cómo te sientes aquí, porque posiblemente sea algo tan simple de que una vez yo abordé ese líder y me dio la espalda, pero fue sin querer porque tenía otros asuntos. No, a mí él no me escucha, pero mira cómo escucha a Ana, fulana, Rosa, María, y a mí me da la espalda. Entonces ya yo tengo con esa percepción errónea y estoy a la defensiva. Entonces me pongo totalmente, me bloqueo. Entonces yo tengo que sentarme, porque atrás de cada mente hay un ser humano, hay algo humano, hay un historial clínico, hay su historia familiar. Entonces, cuando una persona es negativa, es transformar los pensamientos negativos a positivos. Claro, muchas veces el liderazgo no funciona, el líder como un terapeuta. Entonces, ¿qué tú haces? Un buen referimiento. Tú dices, está pasando una crisis matrimonial. No, que mi mujer, que mi mamá, Entonces, mira, necesito que busque la ayuda idónea para sanar esas heridas emocionales, porque lo estás transmitiendo a nivel laboral. Si yo me humanizo con esa persona, voy a tener un porcentaje alto de buenos logros. Ahora, hay personas que son negativas y punto, o sea, que no hacen transformaciones. Hay 2 tipos de personas que no cambian. No cambian y no esperen que modifique su conducta, que es la justificación y la victimización. Ahí no hay mucho que hacer. Ni en terapia, ni en nada. O sea, ahí no hay mucho que hacer. Esa persona tiene que vivir con sus consecuencias, y no siempre se puede salvar ese tipo de persona, porque tú lo que estás es reforzando esa conducta negativa. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un referimiento, ve las consecuencias y tratamos de salvar a ese ser humano. Pero recuerda que ustedes están trabajando con adultos. El que no quiere hacer modificación de su conducta no lo va a hacer, no importa lo que tú hagas. Yo, como líder de un equipo, que tengo 2 o 3 empleadas que están bajo mi mando, voy a decir así porque estamos en una institución militar, y tengo un personal que se victimiza, que no hace nada, que no quiere hacer nada, ¿qué usted me recomienda en ese caso? Vamos a hacer transformaciones, vamos a cambiar la metodología, vamos a ver las habilidades y enfocarme en lo positivo de cada uno. Esos son etapas. Hay diferentes tipos de etapas. Yo voy como líder a hacer un plan de trabajo. Yo hago un plan de trabajo que yo considero, de acuerdo a mi experiencia, a mis habilidades, de hacer. ¿Qué hago? Voy a transformar lo que son vamos a decir, el proceso, la dinámica que se hacía. Por ejemplo, si son 2 o 3 personas que hacían esto, entonces vamos a dividir y a delegar funciones, viendo en base a resultados. Yo te doy un objetivo, una meta, vamos, quien alcance esta meta, y hay un incentivo previo. El incentivo puede ser tipo sorpresa, como puede ser ya según las necesidades de mi grupo, y entonces ya plantear eso. Si eso no me funciona, entonces yo hago otro tipo de habilidades y transformaciones. Si en mi equipo no funciona, entonces lo que se hace ahí es trasladar y buscar un buen equipo que me funcione, porque de lo contrario me voy a desgastar esperando cambio. Yo no puedo sentarme a esperar cambio. Yo tengo que inducir el proceso del objetivo yo como líder. O sea, yo soy el timón de este barco. Yo no puedo dejar que el marinero lo coja. Yo tengo que decir, es para allá que vamos, y si la vela la pusieron al revés del viento, obviamente me está tirando para otro lado que no es. Entonces, ¿qué hago? Hacer transformaciones, poner orden, pero en base a objetivos. Y el objetivo o la meta, yo dejo que los demás fluyan. Mira, yo quiero este tipo de objetivo. Vamos a ver, fluye. Y ahí yo veo cuál tiene más potencial de acuerdo a las necesidades del objetivo planteado en mi equipo de trabajo.
Señores, continuamos con nuestro programa J5 Interactivo. Hoy tenemos un tema súper chulo y que le queda no solamente a los militares, sino también a los civiles en su diario vivir. Y es súper importante cuando vamos acompañados de profesionales en el área, profesionales en la conducta, porque hoy estamos trabajando el tema del manejo del liderazgo y la disciplina como un modo de vida. Para ello nos acompaña nuestra amiga e invitada especial, la psicóloga clínica, terapeuta sexual y de pareja, Virginia Pérez Ruiz, a quien conocemos desde hace años y de verdad que nos complace tenerla por aquí en nuestra voz de las Fuerzas Armadas. Virginia, retomando los temas que seguro ya has trabajado con las chicas en esta mañana, ¿todo el mundo realmente puede ser un líder, aunque quiera? Mira, primero hay que tener la actitud. La mayoría de las personas pueden tener la destreza de hacerlo siempre y cuando se enfoque. Recuérdate que hay un grupo de requerimientos como esa voluntad, estar disponible o dispuesto a hacerlo. Tener lo que implica más es la actitud del desenvolvimiento y sobre todo poder manejar grupo de personas. Cuando digo esto es que un líder se hace y no nace. ¿Cuáles son las peculiaridades o esas características que debería de tener un buen líder, sobre todo antes de ejercerlo? Sí, mira, dijimos algo antes y es que un líder debe de ir acompañado de disciplina, de orden, de unos niveles de inteligencia emocional alto, de poder transformar a seres humanos, pero sobre todo poder tener la dirección de poder ser guía de muchas personas, de no juzgar, sino simplemente poder sacar el talento, la actitud positiva de las personas que están en su mando y sobre todo pues practicar con el ejemplo. Y en el caso, por ejemplo, nosotros que trabajamos en el ámbito militar, pero también donde confluyen muchísimos civiles, profesionales en diferentes áreas, ¿tú entiendes que tiene que haber una diferenciación entre el liderazgo militar y el liderazgo civil como tal? ¿O hay algunas características que quizás debería de tener uno y otro indistintamente? En el área militar se ha analizado un liderazgo transformacional, que hay ya cambios, que no es simplemente mandos, sino que es una forma de ver el talento y la transformación del individuo, como respetar la dignidad, pero también ajustarse a normas y reglas donde ambos puedan sacar el máximo potencial a la persona que está bajo su mando. ¿A qué me refiero? Que esto puede funcionar tanto a los civiles como a los militares. Obviamente hacer transformaciones a los militares que ya tienen sus reglas de décadas atrás es muy difícil, no es algo sencillo porque ya ellos están encasillados y encajonados y vienen replicando unas normas ancestrales que le ha funcionado pero no ha sacado el potencial de la persona. Entonces yo digo que ahora mismo se está trabajando con un liderazgo transformacional, es decir, estamos transformando de ver el potencial de cada ser humano sin dejar de asumir consecuencias, pero desarrollando la parte humana. Sí, porque viendo el mismo orden que usted está diciendo, obviamente el militar tiene una disciplina bastante, obviamente, estricta, viéndolo ya en la parte del civil. ¿Es fácil ser un líder? Mira, es la actitud, hay líderes que fluyen, que son natos, como decimos, fluyen porque está parte de su voluntad, de su actitud, de sus rasgos de personalidad y se le hace muy fácil. Hay otros que los educan para que sean líderes. Recuerda que esto no es algo genético, sino es algo que se va creando en un ambiente. Para nosotros definir nuestra personalidad deben pasar 3 aspectos fundamentales. Hay un 33.3% que a nivel genético, que eso no te lo despinta nadie, eso lo descartamos, porque un líder puede, se transforma.
Entonces, hay otro 33.3% que es ambiental, con quien se relaciona, con quien se cría, con quien se junta. Eso sí va a aportar, porque si tiene padres o tienes figuras de autoridad que son buenos líderes, obviamente lo voy a copiar. Hay otro 33.3% que es a nivel académico, o sea, esa persona que se prepara, que decide romper con esos patrones de conductas de su familia de origen que no les aporta, donde hubo una dictadura en su casa porque la figura parentalizada se imponía, pero esa persona a sí mismo fue criado y se va replicando la conducta. Entonces, por eso es que nosotros podemos transformar a seres humanos, pero en lo que es el liderazgo a nivel militar es hacer disciplina sin dolor. ¿Ok? Vamos, no, tienes consecuencias y no salirme de las consecuencias. Y en esas consecuencias yo puedo plasmar cuál es mi objetivo y mi necesidad. Y si tú no asumes tu cuota de responsabilidad, las consecuencias las vas a tener que asumir. Entonces, pero sin ese grado de castigar, en ese grado del dolor, porque recuerda que cuando los niños tú los castigas, cuando a los niños tú los impones, no sacas su potencial. Lo que hace es que te teme, no te respeta. Entonces, si nosotros trabajamos en base al respeto, obviamente vamos a sacar el potencial a todo aquel ser humano que quiera seguir evolucionando. Cuando nosotros imponemos, o sea, imponemos, no nos va a salir de ahí porque no podemos ser creativos, no podemos sacar nuestro talento. ¿Por qué? Porque si me salgo de aquí, se va a malinterpretar y me van a castigar. Así es, por eso es que se está llamando un liderazgo transformacional. Hay muchas personas que creen ser líder, pero no son líder. Sí tienen el liderazgo, tienen la disciplina, pero no son líder. ¿Cómo usted puede lidiar con esas personas, usted como psicólogo, que van a donde usted, con la mentalidad de que son líder, usted está consciente de que no sea líder, y usted trata de que ellos entiendan de que ellos sí tienen la disciplina, pero no son líder? Mira, oye una cosa, hay que trabajar ahí con el ego, la autoestima, porque muchas veces nosotros hacemos una funcionalidad en base al ego, o sea, mi historia familiar que yo pasé, que yo viví, y quizás no me deja desempeñar una función de liderazgo funcional. Yo tengo las cualidades, pero hay algo en mí que hay un deseo reprimido, de un dolor interno, de una represión de mi infancia que yo no he podido superar, pero que yo mismo lo tengo en estado de negación a nivel neurológico, o sea, del inconsciente. Entonces, por eso yo no fluyo. O sea, hay personas que tienen tantas capacidades, por eso te dije anteriormente que nosotros somos lo que pensamos. Si nosotros no tenemos una funcionalidad, yo digo que cualquier líder que quiera hacer su función debe de limpiarse internamente, debe de sanar muchas heridas emocionales, debe de revertir los pensamientos negativos a positivos, porque cuando tenemos pensamientos o percepciones erróneas no funcionamos, porque asumimos. No podemos asumir. Una persona que quiera hacer una funcionalidad de liderazgo y va a terapia, ya hay un 50% ganado, porque hay un reconocimiento de que algo no va bien y que yo quizás no estoy utilizando las herramientas apropiadas para yo poder hacer ese grupo de personas que están bajo mi mando y sacar su potencial. Qué interesante lo que dice Virginia, sí, porque a veces una cosa es la que se piensa y otra cosa es lo que se realiza o se materializa afuera. Y como bien señalas, hay personas que entienden que una forma de hacer las cosas les ha funcionado años atrás. Uh-huh. Y ocurre mucho aquí mismo en el ambiente militar. Quizás comandantes que ejercieron el mando por 10 años y le funcionó hace unas décadas atrás, no es el mismo mando que pueden ejercer o el liderazgo que necesitan ejercer para que las cosas funcionen hoy en día, donde sabemos que hasta las redes sociales han transformado la manera de comunicarnos. En ese sentido, Virginia, ¿qué recomendación tú tienes, por ejemplo, para esos líderes que funcionaron en una época y a lo mejor estuvieron desconectados en sus funciones y ahora les toca asumir de nuevo? Mira, lo primero es que todo evoluciona, todo va evolucionando desde la tecnología, el ser humano, vamos a decir las normas, las leyes, todo evoluciona.
Ahora, si hace un tiempo atrás, unos años atrás, tú asumías y las cosas funcionaron y te toca ejercer de nuevo, es tomar lo que de esa función que tú hiciste en esa etapa de tu vida, que funcionó, que es apropiado hoy día, tú la tomas, y aquello que no funcionó, desecharlo. O sea, tú puedes venir con tus normas ambiguas o quizás un poco que estuvieron ahí en un momento determinado, y tú ponerlo en práctica las primeras semanas, o sea, los primeros meses, darte la oportunidad, si tú quieres, porque lo ideal es tú actualizarte con una persona que ya haya tenido esa función y te haya dicho, mira, esto me ha funcionado, esto sigue creciendo, esto evoluciona de una manera positiva, y tú puedes seguir con tus normas y decir, mira, hay algo que está trancado, hay algo que no me está funcionando, hay algo que no, entonces tú tienes que desecharlo y modificarlo. Eso es un buen líder. Porque quizás tú no te actualizaste porque te desconectaste unos años, pero tienes todo el derecho de equivocarte, como también tienes todo el derecho de hacer las cosas bien y actualizarte. La información está ahí. Eso es simplemente trabajar desde la humildad y sabiendo que el objetivo es funcionar, hacer funcionar un grupo de personas donde muchos serán beneficiados. Y o sea, ¿cómo le digo? Realmente es de mucho interés todo lo que usted está diciendo. Yo sé que todos los que nos están escuchando se sienten muy identificados. Los que creen que son líder, que no son líder, que vayan a la terapia con la doctora, por favor. Con Virginia. Con Virginia. Pueden llamar también Claro al número sí. 809-200-3141, totalmente gratuito. Donde quiera que usted se encuentre puede llamarnos e interactuar con la doctora. También nos pueden escribir por WhatsApp al 829-725-2525. Así es. Doctora, ¿qué diferencia hay entre un líder y un jefe? Uf, aparte del nombre, el jefe impone, punto. El jefe dice lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Y listo. Sin embargo, el líder lo que plantea metas, objetivos específicos y trabaja con su grupo. Es un trabajo en equipo donde hay una cabeza, donde hay una persona que va a sacar el mayor de los potenciales de las personas que están ahí. Oye lo que sucede con esto. Cuando un jefe impone, obviamente no importa si tú tienes la destreza o no, tú lo vas a hacer. Y si yo no tengo la destreza, por ejemplo, que tú busques a una persona que sea, vamos a decir, técnico en algo y tú lo pongas a hacer un trabajo de periodismo, no te va a sacar el mejor potencial. Pero el jefe va a decir, tiene que hacerlo y punto. O si no, tienes que asumirlo y coger las consecuencias, y en base a esas consecuencias que son mayormente negativas, obviamente esa persona va a frustrarse o va a querer retirarse o va a cargar con ese dolor emocional y obviamente va a trabajar en mecánico. Sin embargo, un líder ve que si esa persona técnica va a trabajar en el área de periodismo, dice, mire, yo voy a hacer mi mejor trabajo, ¿qué debo de hacer? Y se acomoda, y si falla, dice, es que no entiendo. O sea, esa parte humana se desarrolla y ese líder inteligentemente dice, no, vamos a buscarte entonces en esta parte técnica que veo que tienes mucho talento, y ubica a su personal para sacar el mayor potencial. Tenemos una llamada, Virginia. Adelante, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Buen día. Sí, bueno. Tiene problemas en la conexión y no logramos escucharle. Intente llamar de nuevo para que pueda consultar a la doctora. Virginia, en ese mismo tenor, ya que sabemos obviamente la diferencia del líder y el jefe, vamos a ver la llamadita. Buenas. Hola. Sí, aló, ¿se oye ahora? Sí. Sí, interesante el programa, primera vez que llamo, Ramón desde San Cristóbal. Saludos, Un aplauso para Ramón. Saludos a nuestros amigos de San Cristóbal. ¿Cuál es la pregunta de la doctora Virginia? Sí, interesante el tema. Entonces, mi inquietud es la siguiente, brevemente. ¿Qué ella dice de esos líderes que son diestros, expertos en su área? Sin embargo, los seguidores, los empleados, propiamente, mejor dicho, los empleados, quienes están al lado de él, lo evaden, no quieren trabajar con él, pero los tipos son expertos en su área, pero la gente le huye, le evade lo que están alrededor de él. ¿Qué me dice al respecto? Gracias. Bendiciones. Es facilito, no son líderes, son jefes, punto. Están ahí por una necesidad, están ahí porque necesitan estar ahí.
No, una persona que quiera seguir evolucionando y vea este gran obstáculo como una cabeza que ni siquiera es factible. Recuérdense que el líder debe manejar sus emociones y hacer que las personas, su equipo de trabajo se le acerque, que tenga esa libertad, que no le tenga miedo, simplemente respeto. ¿Ok? Y es una persona que va a trabajar con el otro con respeto. Pero si es de esa manera, ese líder no es un líder, es un jefe, no confundan. Y a veces esas personas se sienten muy cómodas haciendo eso porque recuerda que todo el mundo te da lo que trae. Y si esa persona no tiene otra cosa que darte, obviamente va a fluir de acuerdo a sus conocimientos. Excelente, muy buena la pregunta y también la aclaratoria. En nuestro ambiente, Virginia, ocurre que es muy rutinario, es muy normal que a los comandantes, por ejemplo, los coloquen 6 meses en una función y les van cambiando, les van rotando. Y hemos observado que tienen una flexibilidad para hacer esas multimisiones, pero no siempre existe esa flexibilidad para tratar con subalternos a lo mejor que vienen de diferentes condiciones, de diferentes demarcaciones del país, con diferentes niveles profesionales. ¿Qué nos recomienda para aquellos comandantes que les cuesta trabajar, por ejemplo, en equipo e ir un poquito más allá de esta posición de ser jefe? Mira, tú sabes una cosa, que no es una estrategia que se utiliza para ver el potencial de cada quien, porque hay muchas personas que dicen, no, yo no doy para esto, yo no puedo hacer esto, y hay un porcentaje que se han sentido cómodos y hay otro porcentaje que no. ¿Qué tú haces? Es como cuando tú limpias un arroz, mira, esto no va aquí, esto no va allá, entonces lo divides para que haya una mejor funcionalidad. ¿A qué me refiero? De que hay un proceso de adaptación, de disciplina, y luego hay unos resultados. En base a los resultados es que tú vas a continuar. Pero si tú sigues encajonado como un círculo vicioso, tú no vas a ver buenos resultados. Hay personas que tienen capacidad de moldearlo en cualquier forma de que lo pongas, hay otros que no. Entonces, ¿qué tú haces como estrategia? Tratar de ver cuál es tu potencial y tratar de acercarte a la cabeza y decir, mire, o sea, es como una forma, a base de lo que es el respeto, es una forma de tú decir quién yo soy y conocer quién tú eres. Por ejemplo, si yo entro aquí a la militancia y mi destreza es la psicología, pero nadie lo sabe, pero yo lo conozco, yo puedo acercarme a mi jefe inmediato y pedir una reunión y decir, mire, gracias por la oportunidad que tengo aquí, o sea, ir desde el sentimiento, desde la humildad, y si hay alguna oportunidad de yo poder ejercer y poder ayudar de forma terapéutica, o sea, y posiblemente te hagan que sí, pero posiblemente que no, eso va a ser de acuerdo al líder que te corresponda o te toque, porque hay líderes que son encajonados, que no hay quien lo saque de ahí. Y hay otros que son más versátiles, que cuando ven esa oportunidad te toman en cuenta y dicen, yo lo que quiero es el potencial y sacar de mi mandato lo mejor. Eso va a depender del ser humano. Recordamos los números en cabina, 809-200-3141 y 829-725-2525. Estamos hablando con Virginia Pérez sobre el manejo del liderazgo y la disciplina como modo de vida. Vamos a hacer una brevemente 5 minutos según nos informaron. Y yo quiero preguntarle finalmente a Virginia, ¿podemos establecer una categorización de líderes? Porque hay líderes calladitos y hay líderes que se hacen sentir, unos son avasallantes. Mira, más que una categorización, yo diría que es una funcionalidad de acuerdo a la personalidad del líder. ¿Ok? Muchos van a ser introvertidos, otros extrovertidos, otros van a ser tipo coach, vamos, tú puedes, o sea, palabras de afirmación, otros van a ser más reservados, observadores. Yo diría que esto va a depender de la funcionalidad donde se encargue ese líder, porque hay unos que sí deberían de llevar ese tipo de discreción, otros hay que llevar un poquito más de entusiasmo, o sea, cada líder va a desempeñar de acuerdo al ambiente y se va a adaptar de una manera para sacar el mayor potencial en la institución, en el ejército, donde se encuentre, ¿ok? Entonces, por eso se llaman líderes, porque son personas y ejemplos a seguir.
¿Entiendes? Si no lo hace de esa manera, un líder debe de aprender a drenar, un líder debe de aprender a trabajar sus emociones, un líder debe de dividir lo que son su plano familiar y su plano en lugar de trabajo. O sea, toda esta destreza lo hace un buen líder. Un líder va evolucionando, un líder se sigue preparando, un líder escucha, porque el que menos tú piensas te puede dar una buena idea, un buen ejemplo. Entonces, una buena sugerencia. Entonces, si un líder no es abierto a sugerencias como tipo esponja, absorbe y tiene la destreza de desechar aquello que considera que no va a aportar, porque pueden surgir muchas cosas. Y el líder debe decir no el por qué de las cosas, sino el para qué de las cosas. Excelente. Bueno, señores, creo que esto ha sido una entrevista de muchísimo provecho. Agradecerte, Virginia, por tu gentileza de venir a nuestro espacio, también a nuestras chicas estrellas, Yanivel Luna, Anabel Otaño y Manuel Cordero. Será el próximo jueves cuando nos volvamos a encontrar. Recuerden que esta entrevista la vamos a promover en nuestras redes sociales a partir de este fin de semana. Muchas bendiciones